El control está presente en todo, en la generación de energía, en el transporte, en la distribución. Así que bueno, eso es. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo, el PID, habíamos quedado de ver, habíamos quedado, estábamos viendo la versión de Castaño Giraldo respecto de los controladores PID, y ahí habíamos visto un video, habíamos empezado a ver un video de la sintonización, más allá de que ya la habíamos visto a los métodos de sintonización, pero lo repasemos, veamos la versión de Castaño Giraldo, que a mí me parece que está buena, no sé qué opinan ustedes. Este, Hay mucha información de los PID en la red, ¿no? Yo he puesto estos que me han gustado a mí. Está también la versión de Diego Alfonso Aguilar, que también es colombiano. Digamos que hay bastante información en el aula virtual como para que ustedes... Parece que los colombianos usan mucho esto, profesor. Es terrible, vos no sabés. Colombia está muy adelantado, muy, muy adelantado. Los mexicanos también, los peruanos. A mí me gusta mucho indagar en la red. Cuando puedo, me meto, busco distintos temas que a mí me sirven obviamente para la tarea docente y en general de formación. Y esos países son terribles. En lo que es subestaciones, ahí por ejemplo, la última bolilla que estamos viendo con los chicos que están cursando la materia electiva, estamos viendo digitalización de subestaciones. Es lo último que hay en cuestiones referidas al tema. Me he decidido a incorporarlo al tema porque hasta aquí el tema de los SCADA lo veníamos estudiando de manera teórica porque es la única forma que lo podemos hacer. No tenemos nosotros un laboratorio con un sistema SCADA que esté andando como para que hagamos práctica. Entonces, la forma es ver videos, cómo lo implementan, cuáles son los conceptos básicos y qué sé yo. Pero digo yo, y bueno, ya que estamos y que estoy en la carrera de ingeniería eléctrica, pongamos algún tema que sea específicamente para los ingenieros electricistas. Así que me he decidido por la digitalización de las subestaciones, porque básicamente, ¿qué hace una subestación? La subestación consta de un transformador que transforma, ya sea elevando o reduciendo, los valores de voltaje de las tensiones trifásicas que se están transportando, y por supuesto tiene a su alrededor una serie de aparatos, cosas, elementos que sirven de protección, eh, de señalización, de conmutación, qué sé yo, los seccionadores y qué sé yo, que eso es algo específicamente del ingeniero electricista. Pero resulta que tiene que haber alguna forma de automatizar esas cosas. O sea que hay que medir y, bueno, para eso aquí hay que medir las tensiones, las corrientes y, y tener una sala de control, por así decirlo, a donde vos estés visualizando el funcionamiento de esa estación transformadora. Eh, a su vez tiene que estar conectada con el centro de despacho de carga. Entonces, a lo largo del tiempo, esas cosas se las vienen haciendo desde hace mucho tiempo. A lo largo del tiempo y con el avance de la tecnología se han ido incorporando cosas, eh, las empresas de los países desarrollados que están en la cresta de la ola, ¿no es cierto?, de todas las cuestiones tecnológicas, esas empresas son las que han ido sacando distintas soluciones para esos problemas, ¿no es cierto? Eh, los fabricantes de PLC, por ejemplo, que sirven para hacer la automatización en subestaciones, en estaciones transformadoras, en todos los lugares donde hay
algún proceso industrial que se esté llevando a cabo, han ido dando soluciones que servían, pero hemos llegado a un punto tal en que es necesario que nos pongamos de acuerdo. Y esa misma historia ha pasado con los componentes electrónicos, qué sé yo, con las computadoras, que llega un momento que los fabricantes tienen que decir, muchachos, nos pongamos de acuerdo para que todos trabajemos de la misma manera. Eh, entonces, conforme han ido saliendo estas nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades con los equipos que van saliendo, eh, llegó el punto en que más o menos desde el año, entre el 2010 y el 2015, se han reunido y han sacado una norma que regula es para que se pongan de acuerdo todos los fabricantes de equipamientos que participan en las subestaciones y contempla la posibilidad de hacer esas subestaciones completamente digital, porque las tensiones y las corrientes que están participando en esa subestación hay que medirlas. A la subestación donde está el transformador y los elementos de los seccionadores, los elementos de protección, etcétera, se le llama bahía. Entonces, desde la bahía a la sala de control, a la sala de control hay que llevar los datos para que la gente que está operando pueda verlos y sepa qué es lo que está pasando. Y a su vez también tiene que estar comunicado con la empresa, con el centro de donde se hace el despacho de carga y qué sé yo. Las subestaciones que todavía no están implementadas completamente trabajan con fibra óptica desde el sensor, o sea, desde los sensores que están midiendo las tensiones y las corrientes, ya ahí con fibra óptica. Entonces ya al tener todo digital, eh, ya son subestaciones muy modernas, a donde toda la cuestión del cableado, por ejemplo, que antes se hacía con cable de cobre, todo eso está cambiando. Y el traspaso de tecnología de las subestaciones más antiguas a la moderna es lento, porque las empresas tienen que invertir mucha plata en comprar ese equipamiento y qué sé yo. Las ventajas son innumerables. Va a terminar siendo todo así, pero por ahora se está en ese camino. Así que el último temita que estamos viendo, que va a ser motivo de un trabajo práctico, es el tema de las subestaciones digitales, a donde hay un sistema SCADA en el centro de control. Si bien es cierto, los chicos que están cursando no van a salir especialistas en sistemas SCADA de subestaciones transformadoras, pero la idea es que sepan qué es lo que está, qué es lo que se viene, qué es lo que se está usando actualmente. Esos trabajos son interdisciplinarios, porque en las subestaciones siempre tiene que haber ingenieros electricistas, pero también tiene que haber electrónicos y también tiene que haber ingenieros de sistema para que se culmine de la mejor manera o con éxito ese trabajo. No lo va a hacer solamente un electrónico, solamente un informático o solamente un electricista. Así que Profe, sí, ¿y eso también no tendría un poco de relación con la materia de sistema de potencia? totalmente, totalmente. Usted el año que viene tiene esa materia que según mi modo de ver, lo que es eso, lo que es generación, la materia de generación, son las más importantes que tienen ustedes en la carrera. Profe, Y esa es la esencia de la ingeniería eléctrica, esas materias, sistemas de potencia, eh, no sé cómo se llama la que dicta Juan Carlos Gallo El y ingeniero Fons la dicta. Fons dicta sistemas de potencia. Generación creo que era que. Claro, y después generación la dicta Agudo y Y Gallo, creo que el ingeniero Gallo. Claro, y Gallo Juan Carlos. Después máquinas claro, eléctricas, exactamente. electrotecnia, son materias importantísimas para la formación de ustedes.
Y bueno, profe. control, electrónica son materias que no te digo que son, que no son importantes. Son, porque sí participa la electrónica, sí participa el control en lo que es en la tarea del ingeniero electricista, pero lo troncal son esas materias que yo te he dicho. Máquinas uno, máquinas 2, electrotecnia uno, electrotecnia 2, instrumentos y mediciones eléctricas, tecnologías de materiales. No te digo que control y electrónica no son importantes, sí son importantes porque participan y cada día van a participar más. A mí me parece que en la formación de ustedes está faltando algo más de cuestiones de sistema. Eso está faltando. Así que bueno, sí. Eh, puede ser. Lo que pasa es que la mecatrónica eh, está circunscripta a cuestiones, me parece a mí, ¿no? A cuestiones de robots y esas cosas. Eh, yo la vez pasada conversando con el ingeniero de escala y a raíz de este muchacho que se tiene la beca a Alemania, él tenía también interés de tener una doble titulación de una universidad francesa que da el mismo título que damos nosotros. Entonces me dice el ingeniero Escala que yo mire la parte de que es de control y de electrónica para ver qué nos está faltando, cómo lo dictan ellos, porque eso es importante también, ¿no? Una mirada de qué cosas están haciendo en otro lado del mundo, hasta inclusive es importante ver qué cosas están haciendo en otras regionales de la misma universidad o en otras universidades. Eh, ya te digo, yo miro bastante. Los peruanos es impresionante las cosas que tienen en, en cuestiones de generación, de distribución, de transporte, de energía eléctrica. En control, los colombianos son tremendos. Los brasileños. Los peruanos son muy picantes en la parte de control, profe. mm, Yo estoy haciendo un curso ahora de automatización y tablero en 3D de peruano. sí, no, tienen muchísimas cosas los Está peruanos. muy bueno, digamos, son muy grosos en la parte de control los peruanos. Y los mexicanos también. Yo miro mucho todos los que son de habla hispana, ¿no? Los españoles, ustedes han visto los videos que pasamos eh, en electrónica, este, son de españoles, ¿has visto? Una por la cuestión del idioma. Eh, pero esas cosas son importantes, ¿no? Mira qué cosas están haciendo en otros lados para copiar algunas cosas. Este muchacho es, este Castaño Giraldo es colombiano, hizo una maestría en control en Brasil. Por eso ustedes en la introducción de los videos, por ejemplo en van a ver que la parte En lazo introductoria, cerrado tuviera por lo menos un 25% de oscilaciones. bueno, A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Whey. Entonces, como queremos lo empezamos a ver del principio ¿Qué opinan? hablaremos algunas curiosidades y algunas limitaciones de este método. Posteriormente haremos un ejemplo paso a paso que lo montaremos también en MATLAB y veremos cómo funciona el sistema con este controlador. Y por último te mostraré qué podemos hacer para mejorar la sintonía, dado que esta sintonía es muy agresiva. Hola, ¿qué tal, controlero o controlera? Te doy la bienvenida a otro video de la página controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo
y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de control realimentado. En la clase del día de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes en control y es una sintonía clásica conocida como la sintonía de Ziegler y Nichols. Antes que nada, si quieres aprender control, pues dale clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba para que veas todo lo que hemos hecho de control hasta la fecha. Como ya te mencionaba, la sintonía de Ziegler y Nichols es bastante importante y ha significado un avance importante en el área de control. Existen dos tipos de sintonía que fueron propuestas por estos autores y en este video vamos a ver el primer método, que es enlazo abierto. Así que veamos cómo es que se hace. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Veamos entonces que Ziegler y Nichols, el método 1, consiste en una dinámica enlazo abierto. Antes de comenzar, vamos a repasar lo que era el control PID. Habíamos visto que el control PID era este tipo de controlador que posee tres parcelas, una parcela proporcional, una integral y una parcela derivativa, que las tres se sumaban y se inyectaban al proceso para lograr su control. En videos anteriores habíamos obtenido la función de transferencia de un controlador PID, donde tenemos su parte proporcional, tenemos su tiempo integrador, tenemos su tiempo derivativo. Como lo vemos aquí en el lazo de control clásico, si el controlador recibe la señal del error, en este caso de DT, el error es simplemente la resta entre la referencia y la salida que estoy midiendo con mi sensor. Entonces la salida de mi controlador UDT pues simplemente lo puedo expresar en función del error, donde la ganancia proporcional pues multiplica las tres parcelas, o sea, multiplica el error, multiplica el 1 sobre TI, que es la integral del error, y multiplica también el tiempo derivativo por la derivada de este error. A partir de esta ecuación, o bien sea a partir de la función de transferencia, nosotros también podríamos expresar nuestro controlador PID en una forma paralela. Simplemente si multiplicábamos la ganancia proporcional por 1, íbamos a tener la ganancia proporcional dividido el tiempo integral me va a dar una ganancia integral, y la ganancia proporcional por el tiempo derivativo me va a dar una ganancia derivativa. Esta función de transferencia del controlador PID de forma paralela va a ser importante cuando lo implementemos en Simulink, pues Simulink utiliza esta función de aquí. Si quieres saber cómo funcionan cada una de las parcelas proporcional, integral y derivativo del controlador PID, nosotros ya lo explicamos al detalle, el funcionamiento de cada una. Dale clic a esta tarjeta y entiende cómo trabaja. Entonces, bueno, como ya lo dijimos, vamos a aprender el método 1 de Ziegler y Nichols para la sintonía de controladores PID. Vemos entonces que como el PID es un controlador tan usado para controlar procesos, deben existir formas de cómo podemos parametrizar este controlador. Se cree que antiguamente, cuando Ziegler y Nichols crearon estas tablas de sintonía por allá en 1942, Ziegler pertenecía al departamento de ventas de la empresa Taylor Instrument. Entonces, como Ziegler quería vender más controladores, trabajó junto con Nichols, que pertenecía al departamento de investigación, y entre ambos comenzaron a investigar y a experimentar en diferentes plantas hasta que consiguieron obtener una tabla de sintonía. Dicha tabla pues se popularizó tanto que hasta en el día de hoy todavía las estamos utilizando para estimar más o menos los parámetros del controlador. Este tipo de sintonías que propusieron Ziegler y Nichols son especialmente útiles cuando el proceso que nosotros queremos controlar, nosotros no conocemos el modelo matemático, porque dicha sintonía únicamente se basa en la respuesta del sistema ante una determinada entrada. Entonces ya saben que principalmente esto lo van a usar cuando ustedes no tengan el modelo matemático. Sin embargo, si ustedes tienen el modelo matemático, la función de transferencia, perfectamente también pueden usar la sintonía. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que teniendo el modelo hay otras formas más interesantes de sintonizar el controlador. El método número 1 me dice que la sintonía del controlador se debe realizar en lazo abierto. Por lo tanto, vamos a abrir el lazo. Entonces abrimos aquí el lazo y simplemente nuestro controlador PID lo vamos a colocar en forma manual. Esto lo hacemos simplemente para poderle inyectar aquí en la entrada del proceso una señal del tipo escalón, especialmente un escalón unitario. Cuando estimulamos nuestro proceso con un escalón unitario, pues en la salida vamos a tener una determinada dinámica dependiendo del proceso que tengamos. Podemos tener una dinámica integradora, una oscilatoria o una sigmoidal o de tipo S. Si después del estímulo vemos que nuestra dinámica es integradora, pues no podremos aplicar el método 1 de Ziegler y Nichols. Si es oscilatorio, tampoco podremos aplicar este método de lazo abierto. Este método 1 únicamente puede ser utilizado para dinámicas del tipo S o tipo sigmoidal, y es porque como no conocemos la dinámica del proceso, vamos a aproximar esa dinámica, que va a ser del tipo S, a una función de transferencia de primer orden, donde únicamente tenemos dos constantes, que es el retardo y la constante de tiempo, y tenemos la ganancia. Entonces, como ya sabemos... Aquí, una cosita que me gustaría que quede claro: matemáticamente se considera un escalón unitario. Matemáticamente. En la práctica, lo que hay que hacer con ese proceso en lazo abierto es meterle un estímulo
que no necesariamente tiene que ser la máxima potencia de estímulo. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el proceso sea de temperatura y vos, para que la planta esa reaccione, tenés que excitar una resistencia calefactora. Entonces, y supongamos que la resistencia calefactora sea de 220 voltios monofásico, ¿no es cierto? Entonces, para que vos obtengas esta respuesta, no necesariamente tenés que ponerle los 220 voltios a esa resistencia calefactora. Porque si supongamos que sea la planta, que sea encontrar la temperatura, la respuesta de la temperatura de un líquido que está en un jarro, como les decía yo la vez pasada, si vos le pones 220, que sería la máxima potencia que le puede dar la resistencia calefactora, ¿qué va a pasar? No se va a estabilizar en un valor de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua va a hervir. Entonces cuando hierve empieza a perder volumen, qué sé yo, o sea, vos tenés que usar una entrada de escalón, pero no con la máxima potencia, capaz que con el 40% de la potencia. Entonces la temperatura ahí sí va a tener una respuesta de este tipo y se va a estabilizar en un determinado valor. ¿Se entiende lo que digo, no? Matemáticamente se considera que es un escalón de magnitud 1 y eso es para que vos, que se pueda modelizar esto matemáticamente, simularlo con el simulador, por ejemplo con Simulink o usando la herramienta SISOTool, pero en la práctica no necesariamente tiene que ser ese escalón con la máxima potencia. Obviamente, como dice aquí, si la planta tuya, que vos no sabemos cómo es la respuesta esta, tiene una respuesta de este tipo, el método este no va. Si tiene este tipo oscilatorio así, no va. Si tiene esta respuesta, sí. Tenemos dos constantes, que es el retardo y la constante de tiempo, y tenemos la ganancia. Entonces, como ya sabemos que nuestra dinámica la queremos aproximar a un sistema de primer orden, pues inicialmente donde se estabiliza el sistema, pues será la ganancia de mi sistema. Con eso entonces yo ya tendría quién es K. Para determinar quién es L, simplemente voy a trazar una línea tangente en el punto de inflexión. Entonces voy a medir desde el instante inicial donde inyecté el escalón hasta donde la tangente está cortando el eje del tiempo, y con eso entonces voy a medir y saber cuál será mi L o mi retardo del sistema. Y por último, la constante de tiempo es simplemente donde dicha línea tangente pues se intersecta con la línea prolongada de la ganancia del sistema. Entonces simplemente aquí voy a medir la distancia que hay desde el L hasta aquí, pues será mi constante de tiempo. Teniendo entonces los tres parámetros del sistema de primer orden, puedo diseñar mis controladores proporcional, proporcional integral o proporcional integral y derivativo, siguiendo las reglas de sintonía del método 1 de Ziegler y Nichols. Vemos aquí que, por ejemplo, si queremos un control proporcional, únicamente utilizamos esta ecuación de aquí, colocamos el tiempo integrador en infinito, porque 1 dividido infinito va a dar 0, entonces va a ser esta parte y el tiempo derivativo en 0. Si quiero un PI, pues utilizo estas dos, el tiempo derivativo va en 0, y un PID, entonces utilizo las tres ecuaciones. Sin embargo, cuando estamos en este tipo de sintonías del método 1 de Ziegler y Nichols, también es importante evaluar la razón que existe entre nuestro retardo dividido la constante de tiempo. Esta razón la vamos a conocer como el factor de incontrolabilidad, y dicho factor pues debería estar entre los 0.1 y los 0.3 para yo realmente poder controlar este sistema. Claro que existen algunos autores que indican que yo podría llegar hasta el 1.4, sin embargo pues en un factor de incontrolabilidad tan grande pues no tendríamos cómo garantizar la robustez del sistema ante eventuales errores de modelo que tengamos. Muy bien, una vez entonces conseguimos visualizar cuál es la tabla de Ziegler y Nichols en el método 1, tenemos aquí nuestra ecuación del controlador PID. Vamos a suponer que tenemos este PID, vamos a sustituir cada parámetro aquí dentro de la ecuación. Entonces simplemente digo que Kp es 1.2 de tau sobre L, sustituyo tau I, sustituyo tau D y resuelvo aquí matemáticamente, donde voy a llegar a la ecuación de mi controlador PID. Si vemos este controlador PID, viéndolo desde el mapa del plano complejo conjugado, pues dicho controlador, como lo vemos aquí en el denominador una S, pues me está aportando un polo en el origen, y vemos en el numerador que posee dos ceros iguales,
que están ubicados en -1/L. Entonces esto sería lo que me aportaría este controlador sintonizado por el método 1 de Ziegler y Nichols. Oye, muy importante aquí, como estamos viendo el método 1 de Ziegler y Nichols, si estás interesado en saber el segundo método, Ziegler y Nichols, pues dale clic a esta tarjeta y entiende cómo ese método nos servirá para controlar procesos integradores o oscilatorios. Vamos entonces a mirar algunas informaciones importantes que tenemos sobre este método de sintonía. Primero fue porque Ziegler y Nichols en aquella época proyectaron esta tabla únicamente para controladores analógicos y no para controladores digitales. Por lo tanto, si nosotros tenemos un controlador digital con un periodo de muestreo grande, un TS, y estas fórmulas que hemos visto pues no van a generar un declino mayor al 25% y van a tender a la inestabilidad. Hablo del declino del 25% porque cuando Ziegler y Nichols proyectaron esta tabla, ellos buscaban conseguir con que la dinámica en lazo cerrado tuviera por lo menos un 25% de oscilaciones. Entonces, como queremos implementar estos controladores a nivel digital, pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a aumentar el retardo a un valor igual a la mitad del periodo de muestreo. Esto es, por ejemplo, vamos a definir un retardo L', donde vamos a tomar nuestro retardo y simplemente lo vamos a aumentar TS medios. Con este nuevo retardo, entonces simplemente sustituimos este retardo aquí en las tablas, sustituimos L por L' y podemos aplicarlo perfectamente entonces para un control digital. Otra aclaración importante es que este tipo de controlador de Ziegler y Nichols es muy agresivo y sus sintonías pues tienden a dar respuestas bastante oscilatorias. Una forma de mejorar esas respuestas es simplemente disminuir la ganancia proporcional del controlador, por ejemplo disminuirla a la mitad. Claro que también ustedes podrán disminuirlo mucho más que la mitad dependiendo de la dinámica de su proceso, y esto es porque estas sintonías de Ziegler y Nichols, ellas no me garantizan la estabilidad del sistema y tampoco me garantizan un tipo de dinámica preestablecida. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta la tabla de Ziegler y Nichols, vamos entonces a entrar en analizar un poco cada una de estas sintonías. Primero, si analizamos la constante proporcional del controlador, vamos a ver que es inversamente proporcional a la constante de mi proceso. Esto quiere decir que si mi proceso tiene una ganancia grande, mi controlador por lo tanto tendrá una ganancia pequeña. También si miramos el factor de incontrolabilidad, también será inversamente proporcional a la ganancia de mi controlador. Es decir que si este factor de incontrolabilidad pues es muy grande, nos va a indicar que va a ser bastante difícil controlar dicho proceso, principalmente porque está siendo dominado por el retardo de tiempo. También mirando el tiempo integral TI, vamos a ver que el tiempo integral está directamente relacionado con el retardo. Esto nos indica que si nuestro sistema es muy lento, por decir tiene un retardo grande, entonces nosotros tendremos que colocar un tiempo integral grande, pues son directamente proporcionales, porque entre mayor sea mi tiempo integral, esto le está diciendo al controlador que debe esperar mucho más antes de repetir la acción proporcional sobre el proceso. De la misma forma, si analizamos el tiempo derivativo, vamos a ver que él también está directamente relacionado con el retardo de tiempo. Por lo tanto, si mi proceso es muy lento, o sea, tiene un retardo grande, pues también tendré que aumentar el tiempo derivativo de mi proceso. Cuando Ziegler y Nichols crearon esta tabla, pues ellos mantuvieron una relación entre el tiempo integral y el tiempo derivativo de 1/4. Esto quiere decir que el tiempo integral será 4 veces el tiempo derivativo. Aquí hemos entonces abordado varias características y analizado el método 1 de sintonía de Ziegler y Nichols, que no se ve en ningún otro canal. Aquí lo hemos detallado específicamente. En la descripción de este video pues está el link para mi blog donde está todo escrito, todo lo que estamos viendo en este video está todo escrito en detalle, junto con el siguiente ejemplo que vamos a implementar y la simulación. Hay algo que los controleros y controleras inscritos a este canal pues ya conocen. Si quieres volverte un experto en control o por lo menos quieres dominar bastante estos temas, pues quizás lo que hay en esta tarjeta pueda servirte para que mejores tus notas y aumentes tu entendimiento en este mundo del control.
Veamos aquí entonces un ejemplo de la sintonía de Ziegler y Nichols. Vamos a suponer que tenemos un proceso al cual no le sabemos pues el modelo matemático. A este proceso lo vamos a estimular con una entrada del tipo escalón unitario y en la salida pues obtuvimos la siguiente dinámica. Vemos que es una dinámica que tiene en forma de S, por lo tanto podemos aplicar el método de lazo abierto de Ziegler y Nichols. Con esto entonces trazamos la línea tangente en el punto de inflexión y a partir de ella podemos ver primero que como ella se estabiliza aquí en 2, pues sabemos que la ganancia del sistema va a ser 2. Viendo la línea tangente donde corta el eje del tiempo, vemos que ella lo corta por aquí, entonces más o menos tendrá un retardo de 2. La línea tangente donde corta la línea de la ganancia, pues vemos que llega hasta aquí, será un 11 más o menos, entonces 11 menos 2 me dará que la constante de tiempo es 9. Con eso entonces mi función de transferencia de primer orden con el cual voy a representar ese proceso viene dado por esta ecuación de aquí. Y si aplicamos el factor de incontrolabilidad, donde sabemos que el retardo dividido el tau, que es 2 sobre 9, me está dando 0.22, o sea que está dentro de la zona de 0.1 y 0.3, por lo tanto puedo controlar tranquilamente este proceso utilizando las sintonías de Ziegler y Nichols. Tenemos entonces el modelo de mi proceso, tenemos aquí las tablas, vamos entonces a calcular estos tres controladores. Hagamos un control P, un PI y un PID. Primero para el control P, aplicando la tabla, vamos a tener una ganancia de 2.25. Luego para el control PI, aplicamos la tabla, tenemos una ganancia de 2.025 y un tiempo integral de 6,66. Y por último el PID, aplicamos las tres ecuaciones de la tabla para obtener estas ecuaciones del PID. Teniendo los PID, vamos a montar el esquema o el... Observen acá que si vos usas un controlador P, tenés un valor de la constante de proporcionalidad de 2,25. Si vos le aumentás el controlador, la parcela integral, ya a esta ganancia proporcional puede bajar, ¿ve? Donde de 2,25 baja a 2.025. El hecho de bajar la ganancia proporcional es importante porque cuando vos más subís la ganancia proporcional, es verdad que ganás en velocidad, que ganás en exactitud, etcétera, etcétera, pero ya hemos mencionado que subir la ganancia proporcional es peligroso porque puede hacerlo entrar al sistema en inestabilidad, o sea que si vos metés una parte que sea proporcional a esta, perdón, una parte que sea integral, a esta parte proporcional le podés bajar el valor, ¿ves? Ahora cuando metes una parte derivativa, ya podés bajar la parte integral, que antes valía 6,6 y ahora vale 4. Si bien es cierto, la ganancia proporcional la podés subir a 7, pero ya sin problema de que haya oscilaciones. Eso pasa, podríamos decir, como una característica general para que vos compares el P, el PI y el PID. Como característica general. Siempre la que manda es la planta. O sea que si vos implementás un controlador PID, estos pueden ser unos valores iniciales para la sintonía, pero sobre esos valores iniciales tenés que hacer determinadas cosas para que te quede perfecto, digamos. Esto es para la primera aproximación. Caso de control en Simulink y veamos cómo es que responde. Si te interesa ver cómo implementamos una sintonía de Ziegler y Nichols en una aplicación real, pues dale clic a esta tarjeta y mira cómo lo implementamos físicamente. ¿Quieren que lo veamos? ¿Qué hora es? No, ya son las 11:15. La clase que viene vamos a ver la implementación esa física, que no me acuerdo si la implementa con Arduino o con un microcontrolador PIC.
realizar aquí nuestro esquema en Simulink. Nuevamente este archivo se los voy a dejar en el sitio web para que lo descarguen totalmente gratis. Aquí tenemos entonces el lazo de control P, el del PI y el del PID. Entonces inicialmente pues aquí en el P, en el lazo de control P, le doy doble clic al controlador, voy a digitar la ganancia P, que es 2.25, y la integral y la derivativa las pongo en 0. En el PI vamos a hacer lo mismo, coloco la ganancia 2.025 y coloco el tiempo integrador. Observen cómo implementa la aproximación de la planta. Pone acá una función de transferencia de primer orden con los datos del ejemplo y después pone otro bloque de retardo. Los pone en serie, ¿ven? Acá en esta primera, en este primer circuito, digamos, es para que vos veas en el osciloscopio la respuesta esa del tipo sigmoidal ante una entrada a escalón. Y después ya lo realimenta, le pone un control proporcional, después proporcional integral y después proporcional integral y derivativo, con los valores encontrados con la tabla esa de Ziegler y Nico. Recordando que al comienzo del video habíamos dicho que el Simulink presenta la forma del PID paralelo, como lo vemos aquí. Entonces la ganancia proporcional debe multiplicar el inverso del tiempo derivativo. Entonces así hacemos nuestro PI, y en el PID hacemos exactamente lo mismo. Colocamos nuestra ganancia, en el PID es 2,7, luego el 2,7 multiplica el inverso del tiempo integral, y luego también la ganancia 2,7 multiplica la constante derivativa. Recordamos que era 0.5 por el retardo, que es 2, multiplicado por la constante proporcional, así como lo podemos ver en la ecuación que les acabo de colocar aquí encima. Teniendo una vez la sintonía, vamos a simular el sistema. Pongámosle unos 50 de simulación. Vamos a darle simular. El sistema acaba de simular. Vamos a ver primero el lazo abierto. Este era el lazo abierto que teníamos del sistema. Como vemos aquí, ustedes no saben cuál es la función de transferencia que está aquí, y es el objetivo del ejemplo, que no conocemos el modelo matemático de ese sistema. Vamos a ver cómo se comporta el controlador P. Vemos que el controlador P comienza a oscilar y él se estabiliza, se aproxima bastante a la referencia, pero vamos a tener un error en estado estacionario, como ya lo sabemos, como lo estudiamos en el video de control proporcional. Entonces con esto sabemos que cuando le ingresemos la parcela integral, pues el error debe desaparecer. Si miramos entonces el control PI, vemos que es muy parecida a la dinámica del control P, con excepción de que ahora el controlador, pues a pesar de que está bastante oscilatorio, él va a tender a estabilizarse aquí en la referencia, y eso es provocado por la acción integral. Estoy eliminando entonces ese error de offset. Sin embargo, vemos que todavía es bastante oscilatorio, y esas oscilaciones entonces van a ser eliminadas por mi parcela derivativa. Si miramos la dinámica del controlador PID, aquí vemos la dinámica del PID, ya es una dinámica mucho más comportada, tiene una oscilación y él se estabiliza. Vemos entonces las tres diferentes acciones del P, PI y PID, tal y como lo explicamos en videos anteriores. Sin embargo, veamos algo muy característico. Por ejemplo, aquí en el PID, que parece controlar bastante bien, vemos que el pico más o menos llega hasta 1,5, o sea, está teniendo un pico del 50%. Es un pico bastante grande. Eso es bastante típico en este tipo de sintonías de Ziegler y Nichols, que son muy agresivas, y dichas sintonías entonces las podemos usar para encontrar más o menos los parámetros del controlador, y después nosotros podremos hacerles ajustes finos a estos parámetros encontrados para mejorar la respuesta de mi sistema. Una de las formas que les dije para mejorar la respuesta es simplemente dividiendo la ganancia proporcional del controlador en dos. Vamos a hacer eso. Por ejemplo, aquí la ganancia proporcional del control P vamos a dividirlo por 2, que es lo mismo que multiplicarlo por 0.5, y hagamos lo mismo con los otros, con el PI y el PID. Aquí en el PI multiplicamos por 0.5 la parcela proporcional e integral, porque recordemos que la integral viene multiplicado por la parcela proporcional, entonces va a afectar también la parcela proporcional, matemáticas. Y el PID lo mismo, como el 2,7 lo vamos a
dividir a la mitad y sabemos que el 2,7 estaba multiplicando las otras dos parcelas, entonces obligatoriamente debemos dividir a la mitad las otras parcelas. Si le damos simular, vemos ahora la dinámica de los tres controladores. Vemos el controlador P, al disminuir la ganancia proporcional obviamente nos alejamos más del set point, es lógico. Vemos ya el controlador PI ya es mucho mejor, más comportado, se estabiliza más o menos en 20, ya no oscila tanto, y vemos que ya gracias a la parcela integral pues elimina el error. Y ahora vemos el PID, también es muy parecido al PI, se estabiliza también en 20. Y lo más importante, mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo, y en el día de hoy continuaré. Y si graficamos las dos respuestas, aquí en azul tenemos el procesor, bien es muy parecido al PI, se estabiliza también en 20. Y bueno, si ustedes observan, la PI es muy parecida a la PID, y porque lo hemos disminuido a la mitad al tiempo derivativo, o sea que le hemos sacado prácticamente, ya es muy chiquita la influencia que tiene la componente derivativa. Por eso es que la respuesta del PI es muy parecida a la PID, porque la PID es chiquita. Lo más importante es que ya no tenemos ese impulso tan grande, ahora tenemos un impulso más o menos del 30%, entonces es una dinámica mucho mejor. Sin embargo, también entonces quiero entrar a abordar algo antes de acabar el video, y es como qué otras formas existen de mejorar la sintonía del Ziegler y Nichols. Si recordamos, como nosotros no conocemos el modelo del proceso, nuevamente pueden aplicarlo siempre que conozcan el modelo también, es indiferente. Pero como aquí no lo conocíamos, nosotros aproximamos nuestro modelo a un sistema de primer orden. Y si graficamos las dos respuestas, aquí en azul tenemos el proceso real y aquí en naranjado tenemos este modelo que identificamos utilizando el Ziegler y Nichols con la línea tangente. Si vemos la comparación de ambos modelos, pues vemos que no son muy parecidos. Como vemos que esto es aplicado a sistemas que presentan esta forma S o sigmoidal, pues este tipo de sistemas es muy fácil de identificar utilizando técnicas de identificación a través, por ejemplo, de la curva de reacción, o simplemente, como lo hago yo, viendo la gráfica, pues yo ya consigo estimar un poco cuáles serían los parámetros de esta gráfica para un sistema de primer orden con retardo. Aquí vemos que él tiene una constante de tiempo de 9 y tenemos que 9 por 4 da 36, entonces él me está diciendo que esta naranjada pues se irá a estabilizar por allá en el segundo 36. Sin embargo, si yo miro la línea azul, yo ya estaría viendo que realmente ese proceso se estabiliza mucho más rápido, más o menos en 20. Aquí en 20 ya él está casi que estable. Entonces para mí la constante de tiempo de esto debería ser 20 dividido 4, o sea debería ser 5. Con eso entonces yo puedo calcular una función de transferencia mucho mejor. Aquí yo le dije que la constante de tiempo era 5, porque 5 por 4 da 20, entonces más o menos se establecería aquí. Y el retardo, pues yo se lo aumento un poco más, aquí eran 2, aquí entonces yo se lo pongo en 3, simplemente para que consiga capturar más la dinámica aquí en el trasciente, cosa que no hace la estimación por Ziegler y Nichols utilizando la línea tangente. Vemos entonces que con esta nueva identificación que hice así a ojo, y comparando las dos respuestas pues se aproximan mucho más, son mucho más próximas. La podemos comparar aquí con línea amarilla. Entonces, teniendo esta función de transferencia que es mucho más próxima, si aplicamos las tablas de Ziegler y Nichols con estos parámetros de aquí, pues vamos a tener una mejor dinámica del proceso. Tal y como lo vemos aquí, la comparación con el controlador PD, en azul era la identificación del PD con la curva de inflexión, y en naranja pues la misma, la sintonía de Ziegler y Nichols, pero ahora usando aquella función de transferencia que yo estimé. Vemos que realmente pues mejora muchísimo, ya se elimina ese pico y tenemos pues un mejor comportamiento del sistema. Perfecto, mi amigo controlero o mi amiga controlera, espero que este video te haya gustado. Comparte este video con tus colegas, con tus amigos. ¿Por qué no compartes este link por WhatsApp o tal vez por Facebook para que tus compañeros consigan obtener buenas notas y consigan aprender sobre estos conceptos de control? Si te ha gustado, obviamente dale un me gusta. Si no te has suscrito al canal y te parecen estos contenidos bastante interesantes, pues suscríbete al canal también, que es totalmente gratuito.
Si no te ha gustado absolutamente nada, dale un no me gusta. Y nos vemos entonces en el segundo video, donde vamos a aprender a utilizar el método 2 de Sigrenicus. Que estén muy bien, mi querido controlero o controlera. Nos vemos en la próxima. Bueno, así que ustedes son controleros. Está bien. Vos sabés que bueno, a mí me gusta mucho el tema del control. Y y bueno, la vida quiso que esté en el tema de los semáforos, que es una forma de control. Nada más que ahí es una variable física que no es determinística. Se llaman estocásticos, las cosas que son aleatorias, porque la distribución del tránsito, vos si bien podés tener una estimación estadística y podés suponer que en un determinado cruce los días de semana a las 10 de la mañana tiene una dinámica que se repite todos los días, más o menos, pero eso es una aproximación. O sea, se llaman estocásticas, no determinísticas, porque hay mucha probabilidad que sea así, pero también existe la probabilidad que no sea así. En cambio, en los procesos físicos, por ejemplo, de calentar agua, y hay una ley física y unas fórmulas matemáticas que determinan cuál es el comportamiento. Entonces, una cosa es aleatoria y la otra cosa se la puede determinar específicamente con una fórmula. Y bueno, con el tema del control, y siempre que converso con mis amigos, y ellos me cargan, dicen, y vos tanto que te preocupas por el control, dicen, y en tu casa controla. Obviamente que me dicen en broma, y capaz que parte de esa broma sea cierto, pero bueno, ¿qué va a ser? Así que bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, que descansen, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Igualmente, profe. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego.